Hola, buenos días. Carmen Enit Acevedo por acá. Estamos en un estudio diferente hoy porque, quisimos hacer un live antes de que empiecen las vistas de la legislatura, Comisión de Salud, con relación a lo que está pasando en el Departamento de Salud y las irregularidades en las compras durante la emergencia. Loida Saiter es la primera que se conecta por ahí, Luz Martínez. He querido hacer este mensaje, este live antes de las vistas, porque me parece que ayer, entre todo lo que pudimos discutir de las incongruencias, de las contradicciones, pero sobre todo del nuevo esquema gubernamental que ha establecido el Partido Nuevo Progresista para gobernar el país en este cuatrenio a partir de la elección de 43 puntos con la que ganó el ex habitante de Fortaleza, no lo voy a llamar ex gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, y la abogada sucesoral Wanda Vázquez Garcet. Quedó claro que el esquema es que la gobernadora entra en posesión de su puesto sucesoral y establece de inmediato lo que aparenta ser el esquema que ella venía a traer a la gobernación para acceder a la candidatura a la elección general en el 2020. ¿Por qué yo digo esto? Porque fíjense que aquí hay un paralelismo en la historia, hay un antecedente en la historia y corren por un mismo carril, aunque obviamente en momentos distintos, siglo XXI versus siglo XX, a lo que pasó con Pedro Rosselló González en la gobernación a partir del 1993. Recuerden que la estructura de Pedro Rosselló González era acceder a todos los contratos del gobierno para que fueran esos mismos contratistas los que le pagaran la campaña en el 96. Y así sucesivamente, porque él pensaba que iba a seguir corriendo. De hecho, en efecto, corrió en el 2000 y corrió Carlos Pesquera, pero corrió un ex secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, o sea que era el mismo gobierno el que se pretendía quedar en el 2000. Esa fue la estructura que creó el hoy fenecido licenciado Álvaro Cifuentes para ir a establecer que todos los contratos fueran a Fortaleza, y de allí se podía establecer cuál era el bizcocho, el pedazo del pie que le iba a tocar al Partido Nuevo Progresista. Eso quedó constatado con las 42 acusaciones y convicciones que tuvo el gobierno de Pedro Rosselló González a partir de 1996. Víctor Fajardo fue el que catapultó esa estructura. Lo dijo desde el día 1, como él accedía a los contratistas, cogía para él, en el caso de él, cogía para él y cogía para el partido y para los diferentes candidatos que tenía la legislatura, sobre todo en el área de San Juan. Esos contratistas financiaban esas campañas porque tenían contratos con el gobierno. Y miren, estoy tomando café de Buen Vecino Café. No se olvide, Buen Vecino está abierto. Puede pedir por teléfono y llama. Y llega y lo busca. Finalmente, eso quedó establecido desde ahí. Estamos hablando de hace poco más 20 años. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet llegó al poder y dijo que no iba a correr. Pero sus acciones, confirmadas ayer por lo menos 2 de sus personas de confianza, una de ellas que es más de confianza que el otro, Lilian Sánchez Pérez y Antonio Pavón Valle. Inmediatamente que llegó al poder, que trajo a Zoela Boy, cuando Zoela Boy le dijo, no, aquí hay que poner unos controles en términos de los contratos y yo no voy a firmar un contrato que no venga certificado por el jefe de agencia. Eso es poner un control adicional en Fortaleza. No olvidemos que Zoela Boy es producto de la administración de Pedro Rosselló González. Fue en aquel momento directora de la cárcel federal, la warden de la cárcel federal. Después pasó a ser secretaria del Departamento de Corrección. Ella vivió aquello en carne propia. Ella supo desde el día 1 que iba a ir a una fortaleza que anteriormente había tenido esa estructura de que allí se firmaban los contratos y se autorizaban los contratos que finalmente le daban la posibilidad al Partido Nuevo Progresista de tener dinero para la campaña. Así que Zoela Boy llegó
y dijo, esta es la estructura. Creó una carta circular que todos los jefes de agencia tenían que certificar los contratos. La gobernadora inmediatamente se fue por la vía rápida de una orden ejecutiva que le establecía entonces poderes iguales a Lilian Sánchez Pérez para ubicarla como la persona que entonces iba a recibir los contratos y los iba a firmar. Ahí es que Zoela Boy dice, me voy. Nosotros sabíamos que Zoela Boy tenía algo que no había dicho. Obviamente, lo que pasó ayer en la legislatura le dio la posibilidad a Zoela Boy de hablar hoy con periodistas por la mañana y decirle, sí, eso es verdad, y yo me fui porque eso pasó. Yo realmente difiero de la estrategia de Zoela Boy, ha debido decirlo desde el día 1. Porque el problema es que aquí la gente está mirando una legislatura del Partido Nuevo Progresista que está investigando porque hay una diferencia entre dos bandos, pierluisistas y wandistas, que quieren acceder a la gobernación. Sería de más credibilidad si desde el día 1 usted dice, esto está pasando en el gobierno de Puerto Rico, tal como lo dijo Enrique Vázquez Quintana. No nos olvidemos de mi amigo el gobernador. Y yo no puedo bregar con esto y me tengo que ir. Pero Zoe lo dice ahora, después que le ven los huevos al can, como diría Juan Hernández. Y dice Marilia Gutiérrez, no nos olvidemos que Wanda fue secretaria de Justicia. Eso es fundamental en toda la estrategia. Fíjense qué interesante, qué causalidades, que para mí no existe ninguna. Cómo la gobernadora de Puerto Rico se posiciona hoy donde estuvo Pedro Pierluisi en el 96, cuando no acusó ni a un secretario de agencia de los que estaban siendo señalados por corrupción y todos fueron convictos en el Tribunal Federal. De ahí, que les guste o no a los del Partido Nuevo Progresista, un estadista como Guillermo Gil Bonal, que en aquel momento era fiscal federal interino, dijo que el Partido Nuevo Progresista era, la corrupción tenía nombre y apellido y se llamaba Partido Nuevo Progresista. Así que desde ahí, y ustedes ven que estoy sudando, pero es que está haciendo calor y estamos en el patio, así que hoy no está soplando ni una brisita. Parece que a la que va a soplar las brisas es Marbel Cabeza allá en la legislatura. De ahí que para mí, lo más importante del contexto histórico de lo que vimos ayer es ese precedente, porque obviamente la gobernadora no llegó al poder ajena a una estructura que sabía que la podía colocar en camino hacia una candidatura. Me lo negó a mí, se lo negó a todo el mundo. Y finalmente, en diciembre 15, hizo todo lo contrario. Primero, le dijo al país que no iba a correr porque ella no era política y ella estaba ahí por el país y por el pueblo. Y finalmente, le dijo al país, ¿saben qué? Esto me gustó, me está gustando. No, es que le gustó desde el día 1 y cuando llegó a Fortaleza estableció que ella tenía una manera de allegarse a esa candidatura a través de los contratistas. ¿Y por qué yo digo esto? Porque no es casualidad. Volvemos. Voy a hacer un paréntesis para decir, compartan. Este es el preemption, si lo quieren decir así, de las vistas públicas, porque no se nos puede olvidar. Ponlo en la nevera. Comparte el contenido de Bonita Radio. Mientras estás escuchando, puedes compartir. No tienes que decir nada, comparte. Finalmente llegamos a las vistas de ayer y nos damos cuenta que Lilian Sánchez Pérez, que quiso todo el tiempo manipular la conversación, todo el tiempo manipular desde la condescendencia y desde el casi llanto, el escenario de esa vista pública. Lilian Sánchez Pérez es la persona que llega del Departamento de Justicia, habiendo sido una persona de confianza, secretaria auxiliar de administración, entendemos, en el Departamento de Justicia para Wanda Vázquez Garcet, porque en efecto Wanda Vázquez Garcet era secretaria de Justicia. Su homólogo en el 96, Pedro Pierluisi. Hoy, Wanda Vázquez Garcet, durante el cuatrienio del 2017, de este evento, este escenario político gubernamental, Wanda Vázquez Garcet es lo mismo que fue Pierluisi para el 96-2000. Finalmente, ayer en las vistas nos damos cuenta que no fue casualidad que trajeran a Lilian Sánchez para subsecretaria de la Gobernación, porque Wanda Vázquez no podía controlar a una Zoela Boy Alvarado, que ya le había dicho, no, inmediatamente yo llegue, esto es lo que hay. Si eso sigue ocurriendo de esa manera,
Wanda Vázquez Garcet le da los poderes a quien ella tiene confianza y a quien es leal a ella en términos de lo que tenemos que hacer para llegar a la gobernación. Y lo que tenemos que hacer para llegar a la gobernación es como diría Ricardo Rosselló Nevares y diría Tata Charbonnier ayer, es que nos cogemos de pendejos hasta los nuestros. Ayer Tata Charbonnier estuvo a punto de decirle, se lo dijo, pero sin la palabra pendejo, Antonio Pavón Valle, bendito el licenciado, no nos quiera coger de pendejo. La gobernadora intentó coger de pendejo al país y a los mismos de ella. Se dio con Zoela Boy Alvarado, que ya ha venido creando un cuero. Y ha tenido la experiencia de no salir acusada en una administración que casi todos sus jefes de compañeros de gabinete fueron o señalados o acusados y convictos. Es el momento de la historia de más convicciones de corrupción, los 2 cuatrienios de Pedro Rosselló González. ¿Qué pasa? Al darle todos los poderes a Lilian Sánchez, con razón, Rodríguez Aguiló, que es PNP y tiene más información que nosotros, tiene información de jefes de agencia que le dicen, pero si es que ella llama y manda a sacar la gente, y manda a aumentarle el salario, y manda a destacar a fulano y a sutana. Ella es, como le dijo Tatito Hernández, la que manda y va. ¿Por qué? Porque Antonio Pavón Valle es el tonto útil, el combinado de piedra de la administración Wanda Vázquez Garcet. Yo no estoy, nadie me manda, yo no mando a nadie, yo no sé nada, yo no sé de qué ley usted está hablando, pero yo soy el segundo hombre en mando, en este caso hombre, pero realmente la segunda mujer en mando en el país se llama Lilian Sánchez Pérez. Y ayer en medio de la vista, yo recordé 2 eventos, pero no los tenía muy claros porque es un contratista que yo he tratado de investigar y es de esa gente que se da golpes de pecho, que son marianos y que rezan el rosario todos los días y que van a ver al Santísimo. Carlos R. Colón Medina. Carlos R. Colón Medina es este jíbaro que tiene una corporación que no debe tener más de 15 empleados, que se llama Management Consultants and Computers Inc. De esas corporaciones que se crearon cuando en el 1996, en medio de la administración de Pedro Rosselló González, se crearon en el boom de la tecnología y del .com. Y esa corporación nada más y nada menos que ha tenido contratos con el gobierno del Partido Nuevo Progresista, pero también con el gobierno del Partido Popular, porque me dicen que una de las que cabildeaba en favor de Carlos R. Medina Colón era Sila María Calderón. Tiene contratos nada más y nada menos con el Departamento de Salud por 27.3 millones de dólares al día de hoy. 2017 al 2020. En total, desde el 2010 ha tenido contratos como de 50 millones de dólares. Es el dueño de una corporación que hace negocios con congelados de viandas de Latinoamérica, que se conoce como Mi Cosecha. Es un empresario con Wanda. ¿Por qué yo digo que es un empresario con Wanda? Porque lo que hace Carlos R. Colón Medina es que inmediatamente que Wanda Vázquez Garcet está ahí, llega, la invita a su casa el miércoles 11 de diciembre del 2019. Y el miércoles 11 de diciembre del 2019 aparentemente se conforma el grupo. Yo estoy en medio de los paseos de los aviones, así que ya mismo seguimos. Al que yo voy a equiparar a lo que fue los empresarios con Rosselló. Y en los empresarios con Rosselló habían personajes tan interesantes, además de haber sido conformados desde Fortaleza. Habían empresarios tan interesantes como Sadurni de la construcción, Cleoferrubí. Estamos hablando de la institucionalidad cubana en la construcción en Puerto Rico. Sadurni, Cleoferrubí, Joaquín Arbona Lago, el hijo de aquel buen Arbona que creó el sistema de salud de Puerto Rico, que también tenía un hermano juez, Guillermo Arbona.
Y esos empresarios con Rosselló también estaban por ahí con un personaje bien interesante de la cultura político-partidista de los años 90, Agustín García. Era el presidente de la Telefónica de Puerto Rico. Agustín García, nada más y nada menos que le consiguió con los telefónicos, empresarios con Rosselló y el paralelo de los empresarios con Rosselló en el gobierno, en las instituciones públicas, eran los energéticos, que eran los del Partido Nuevo Progresista en la Autoridad de Energía Eléctrica, y los telefónicos. Los telefónicos le consiguieron a la campaña de Pedro Rosselló González 1996, $600,000. Y fue un cheque gigante que se lo entregó Agustín García a Pedro Rosselló González. Entre esos empresarios con Rosselló estaba nada más y nada menos que Eladio. Eladio era un empresario a quien investigué mucho, porque era aquel empresario que tenía cuarto año, que tenía empresas de construcción de las líneas telefónicas, no pagaba contribución sobre ingresos y tenía los contratos más grandes con la Telefónica de Puerto Rico. Eladio, se me olvida el nombre de Eladio. Finalmente, ¿por qué yo les hago toda esta historia? Porque a los Eladio, a los Cleofe, a los Sadurni, tienen sus homólogos en el 2021, en el siglo XXI, en el 2020, en el siglo XXI, con los Carlos R. Colón Medina. Cuando Wanda Vázquez va a la casa de Carlos R. Colón Medina, ella alega que no sabía que era un contratista. En la Puerto Rico Telephone Company eran los Telepro, sí, pero los telefónicos eran otros. Es que son interesantes. Finalmente, cuando ella va a esa casa, dice que no sabía que iban a hablarle de política y que iban a hablarle para que ella se lanzara. Ahí Wanda Vázquez Garcet selló su posibilidad de tener dinero para la campaña del 2020. A mí no me queda la menor duda. A una reunión donde la persona que está dirigiendo el proceso para ese esfuerzo político, partidista y económico, es nada más y nada menos que un ex ayudante para todos los efectos de la campaña política 2016 de Ricardo Rosselló. Anthony Raymond Cruz. ¿Y por qué Raymond Cruz es importante en todo esto? Porque Raymond Cruz es el que puede atar que lo que se iba a hacer en la casa de Carlos Colón Medina era precisamente recoger dinero para la campaña, era decirle, aquí están los empresarios con Wanda. Y estos son los empresarios que le van a ayudar a usted a llegar al 2020. Porque estos son los empresarios que tienen toda la posibilidad de seguir guisando con el gobierno como hemos guisado hasta el día de hoy. Díganme si esa no es la misma estrategia que siguió Pedro Rosselló González cuando llegó al poder en el 1993. Guiado de la mano de el licenciado, murió hace unos meses, Álvaro Cifuentes. Ahí se unen todos los que han sido acusados en ese proceso de convicciones alrededor del gobierno de Pedro Rosselló. El exsecretario del partido, oftalmólogo, el ex subsecretario de la Gobernación, son tantos alcaldes, Víctor Fajardo propiamente, que era un rosellista, pero que lo decía en las conferencias de prensa del Departamento de Educación. O sea, a ese nivel era. Pues hoy lo que podemos estar viendo con Lilian Sánchez Pérez es que esa persona que le va a asegurar a los contratistas que tienen un espacio con la gobernadora y que esos contratos se van a firmar. Telefónicos progresistas, exacto, Iván Hernández, gracias. Eso es periodismo, Viga Carmen Geniti, Bonita Radio, gracias, Robert Baldwin. Recuerden, compartan. Bonita Radio va a insistir en hacer este tipo de análisis y sobre todo traer el contexto correcto de las historias
Por eso esa historia de hoy en el muro de Facebook de Bonita, me parece que es importante para circular lo que pasó ayer en esa vista. Estamos en el 2020 y parecería que estamos en el 1993-94, cuando se citaban los contratistas a Fortaleza para hablar con el gobernador. Pero no era para hablar con Álvaro Cifuentes, y el gobernador hacía un cameo appearance, dándole la bendición a eso. Lo que pasó el 11 de diciembre en la casa de Carlos Jerez Medina Colón es que se le dio la bendición a Wanda Vázquez Garcet para que se lanzara con la posibilidad de que iba a tener el dinero para la campaña, y ahí está el anuncio de Wanda Vázquez el 15 de diciembre. Esto como medida de nosotros poder articular apropiadamente y leer apropiadamente lo que va a pasar hoy en la vista de Mabel Cabeza. Si Mabel Cabeza le va a dar duro a los que dicen que ella es la más mala, está por verse. Si Mabel Cabeza está influenciada por un grupo que se llama Elías Sánchez y Fonte, amigo de la gobernadora, que ayer Rodríguez Aguiló insistió en múltiples ocasiones con los tres, si se habían reunido en algún momento con Elías Fernando Sánchez y Fonte, en o fuera de la Fortaleza. Marisol Blasco dijo que no, Lilian Sánchez Pérez dijo que no, y Antonio Pavón Valle dijo que la última vez que lo vio fue en una tarima de una actividad política. Cuando el gobierno de Puerto Rico se nutre de gente que van a una vista de investigación a decir que donde se encuentran a la gente es en las tarimas del partido, bien preocupante. Y si no, pregúntenle a varios jefes de agencia del gobierno de Sila María Calderón, que prohibió terminantemente que los jefes de agencia fueran a las actividades políticas. Pero eso empezó a ocurrir en la administración de Pedro Rosselló, porque hasta el mismo Pedro, el ex superintendente de la policía, Pedro Toledo, iba a las actividades y hacía alardes con la bandera del Partido Nuevo Progresista. El cáncer de la corrupción que sufre Puerto Rico se llama Partido Nuevo Progresista, dice Marilú Otero, dice Luz Martínez, y le contesta en algo a Marilú. Así es que, gente, lo más importante, hoy es miércoles 5 de mayo, día de la independencia de México. Un día importante para celebrar la independencia, la soberanía de Puerto Rico fuera de las líneas político-partidistas que más corrupción le han traído al país. Y que miremos, y si vamos a hacer análisis de los demás partidos, hay que ubicarlos fuera de esto. Si están dentro de eso, no pueden, definitivamente. Mañana, esta tarde, vamos a venir con el análisis de lo último que pase en las vistas. Son las 10 de la mañana, me imagino que ya mismo van a empezar. Esa primera parte la podemos... hoy es martes. Yo vivo un día más adelante. Hoy es martes y es cierto. Ayer dije por el día y era por la noche. Olvídese, tengo el reloj. Gracias, Denis Bones, y gracias a mi amiga Sonia Feliciano, a mi también amiga Denis Bones, que bastante que me ha apoyado en este proceso. A veces hasta me alimenta cuando estoy en estos días de tanto trabajo. Gracias por recordarme que hoy es martes y no es la independencia de México. Me dice Papo Donel, mira Papo, tú sabes una cosa, hasta con mis amigas mexicanas tengo esa discusión. Siempre digo lo mismo. Siempre digo independencia de México cuando es la batalla de Puebla. Tienes toda la razón, pero está bien, perdóname esa y otras más. Nos vemos más tarde, después de la vista pública, en el análisis sobre qué dice Mabel Cabeza. Miremos cómo se va a dirigir. Me parece que va a contestar las preguntas. Me parece que tiene una abogada que le está diciendo, di la verdad porque te están metiendo en esto y tú no estás sola aquí. Así es que nos vemos más tarde. Éxito, que pasen buen día.